La apatía es la creencia no puedo. Es la sensación de que no podemos hacer nada de nuestra situación y nadie puede ayudarnos. Es la desesperanza y la impotencia. Se asocia con pensamientos como ¿a quién le importa? ¿De qué sirve? Es aburrido. ¿Por qué molestarse? No puedo salir ganando de ningún modo. Este es el papel que exhibe uno de los personajes taciturnos de Winnie the Pooh, que en los dibujos animados dice: oh, bueno, no haremos nada bien de todas formas. Desaliento, derrota, imposibilidad, dureza extrema, soledad, aislamiento, separación, retirada, sentirse cortado, desolación, depresión, empobrecimiento, frustración, pesimismo, descuido, falta de sentido del humor, vacío, absurdo, ociosidad, desamparo, fracaso, cansancio extremo, desesperación, confusión, olvido, fatalismo. Demasiado tarde, demasiada vejez, demasiada juventud, mecanicismo, condena, negatividad, tristeza, inutilidad, pérdida, sinsentido, indiferencia. Todo esto es lo que trae consigo la apatía. Y el propósito biológico de la apatía es pedir ayuda. Pero parte de la sensación es que no es posible recibirla. Gran parte de la población mundial funciona en el nivel de la apatía. No tienen ninguna esperanza de ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas ni que llegue ayuda de cualquier otra parte. Y esto es Lecturas que Inspiran. Continuamos con el libro Dejar ir, el camino de la entrega del Dr. David R. Hawkins. La personalidad media suele ser apática y en algunas áreas y solo de vez en cuando se enfrenta abiertamente a la apatía como situación vital generalizada. La apatía indica una falta de energía vital y proximidad a la muerte. Esto se observó durante el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Los niños fueron trasladados a guarderías remotas en zonas seguras de Inglaterra, donde se atendían convenientemente sus necesidades físicas, nutricionales y médicas. Sin embargo, desarrollaron apatía, perdieron el apetito y la tasa de mortalidad era alta. Se descubrió que la apatía era el resultado de la falta de cariño y cercanía emocional de la figura materna. Se trataba de un estado emocional, no físico. Sin amor y afecto, perdían la voluntad de vivir. En nuestro país vemos áreas económicamente deprimidas donde toda la población se vuelve apática. Cuando las personas de estas zonas aparecen en las noticias de televisión, a menudo lo hacen con comentarios tales como: cuando el cheque de la asistencia social se agote, supongo que pasaremos hambre. No hay esperanza para nosotros. Los sentimientos de apatía en relación con la técnica de dejar ir pueden aparecer como resistencias que toman la forma de actitudes y pensamientos tales como: de todos modos, no va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Aún no estoy preparada para esto. No puedo sentirlo. Estoy demasiado ocupada. Estoy cansada de dejar ir. Estoy demasiado abrumado. ¿Me olvidé? Estoy demasiado desesperado. Estoy demasiado dormido. La manera de salir de la apatía es recordarnos a nosotras mismas la intención de conseguir ser más libres para ser más eficaces y felices y abandonar la resistencia a la técnica. El no puedo frente al no quiero. Otra manera de superar la apatía es ver la compensación que recibimos por no abandonar la actitud apática. Esta compensación puede tomar la forma de excusas encubiertas que ocultan miedo. Como en realidad somos seres muy capaces, la mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Tras los no puedo o los no quiero, con frecuencia hay un temor. Entonces, cuando nos fijamos en lo que está detrás de la sensación,
Ascendemos en la escala de la apatía al miedo. El miedo es un estado de energía superior a la apatía. Al menos el miedo empieza a motivarte para actuar. Y en esa acción puedes volver a entregar el miedo y pasar a la ira, el orgullo o el coraje. Todos ellos estados superiores a la apatía. Tomemos el típico problema humano y veamos cómo funciona el mecanismo de entrega para liberarse de una inhibición. Una de las inhibiciones más comunes es la de hablar en público. Al nivel de la apatía, en esta área decimos, no puedo hablar en público, es demasiado agobiante. De todas formas, nadie querrá escucharme, no tengo nada que decir. Si recordamos nuestra intención, veremos que la apatía encubre el temor. Ahora, la idea de hablar en público es aterradora, no hay ninguna esperanza. Esto aporta cierta claridad. No es que no podamos hacerlo, simplemente nos da mucho miedo. En la medida en que sentimos y soltamos este miedo, nos damos cuenta de que deseamos hacer las mismas cosas que tememos. Ahora, al observar el deseo que está bloqueado por el miedo y tal vez agravado por algún sufrimiento, por la pérdida de oportunidades en el pasado, surge la ira. Hemos pasado de la apatía al dolor y después al deseo, hasta llegar a la ira. En la ira hay mucha más energía y capacidad de acción. La ira a menudo toma la forma de resentimiento como el derivado de haber aceptado hablar en público y sentirnos obligados a hacerlo. También sentimos ira por nuestro miedo, que ha bloqueado nuestros logros en el pasado. Y esta ira conduce a la decisión de hacer algo al respecto. Esta decisión podría tomar la forma de un curso de oratoria. Al inscribirnos en un curso de oratoria, ascendemos hasta la energía del orgullo, en la que por fin cogemos el toro por los cuernos y hacemos algo al respecto. De camino al curso de oratoria, de nuevo surgirán más miedos. En la medida en que sean constantemente reconocidos y entregados, nos daremos cuenta de que, al menos, tenemos el coraje necesario para hacer frente a nuestros miedos y tomar medidas para superarlos. El nivel del coraje tiene muchísima energía. Esta toma la forma de soltar el miedo residual, la ira y el deseo, de modo que en medio de la clase de oratoria, de repente experimentamos la aceptación. Con la aceptación estamos libres de resistencia, que antes habían tomado la forma de miedo, apatía e ira. Empezamos a experimentar placer. La aceptación conlleva confianza. Puedo hacerlo. En el nivel de la aceptación somos más conscientes de los demás, de modo que en la clase de oratoria nos damos cuenta del dolor, el sufrimiento y la incomodidad de los otros miembros de la clase y empezamos a preocuparnos por ellos. La aparición de esta compasión hacia los demás va acompañada de una pérdida de autoconciencia. Con la abnegación vienen momentos de paz. En el camino a casa, a la clase, experimentamos satisfacción, la sensación de que hemos crecido, de que hemos compartido con los demás. En la experiencia de compartir nos hemos olvidado por unos momentos de nosotras mismas y nos hemos preocupado más por la felicidad del otro. Hemos experimentado placer por los logros de los demás. En este estado, una gracia transformadora acompaña el descubrimiento de tu compasión, un sentimiento de conexión con los demás y de compasión por su sufrimiento. El pleno desarrollo de esta progresión nos permite compartir con los demás que tuvimos miedo de hablar en público, los pasos que dimos para superarlo, el éxito conseguido, el incremento de nuestra autoestima y los cambios positivos en tus relaciones. Esta progresión es la base de gran parte del poder de los grupos de autoayuda. El intercambio de las experiencias de los niveles más bajos de la escala emocional por los más altos, hemos superado y gestionado lo que al principio parecía formidable y abrumador, con el consiguiente aumento de la vitalidad y el bienestar.
Este incremento de la autoestima se vierte posteriormente en otras áreas de la vida y la mayor confianza produce una mayor abundancia material y destreza profesional. En este nivel, el amor toma la forma de compartir y animar a los demás. Nuestras actividades son constructivas en lugar de destructivas. Entonces irradiamos energía positiva y atractiva para los otros, lo que da como resultado una constante retroalimentación positiva. Una vez que hemos experimentado esta progresión en la escala de las emociones en un ámbito particular, empezamos a darnos cuenta de que se puede llevar a áreas de nuestra vida que habían quedado limitadas. Detrás de todos los no puedo, hay simplemente un no quiero. Los no quiero significan tengo miedo, o me da vergüenza, o tengo demasiado orgullo para intentarlo, por temor a fallar. Detrás de todo ello hay una ira hacia nosotras mismas y las circunstancias generadas por el orgullo. Reconocer y soltar estos sentimientos nos llevan al coraje y desde ahí finalmente a la aceptación y a la tranquilidad interior, al menos en lo que se refiere al área de la vida que hemos superado. La apatía y la depresión son el precio que pagamos por habernos conformado con nuestra pequeñez. Es lo que nos pasa por haber jugado a ser víctimas y permitimos ser programados. Es el precio de haber confiado en la negatividad. Es el resultado de resistirnos a la parte de nosotras que es cariñosa, valiente y grande. Es el resultado de dejarnos invadir por nosotras mismas o por los demás. Es la consecuencia de mantenernos en un contexto negativo. En realidad, es solo una definición de nosotras mismas lo que sin saberlo permite que esto ocurra. La salida es volvernos más conscientes. ¿Qué significa volvernos más conscientes? Para empezar, buscar la verdad por nosotras mismas, en lugar de permitirnos ser programadas ciegamente, ya sea desde fuera o por una voz interior que trata de menguarte, invalidarte, centrándose en todo lo que está debilitado e indefenso. Para salir de ello tenemos que responsabilizarnos de haber aceptado la negatividad y de haber estado dispuestas a creer en ella. La manera de salir de esto es empezar a cuestionarlo todo. Hay muchos modelos de la mente. Uno de los más recientes es el ordenador. Podemos ver los conceptos mentales, pensamientos y sistemas de creencias como programas, debido a que son programas pueden ser cuestionados, cancelados o invertidos. Los programas positivos pueden reemplazar a los negativos si así lo elegimos. Nuestra pequeñez está muy dispuesta a aceptar la programación negativa, pero si nos fijamos en el origen de nuestros pensamientos, dejaremos a un lado la vanidad de etiquetarlos como nuestros. Aprenderemos a verlos objetivamente. Descubriremos que a menudo tienen sus orígenes en la primera infancia y en la educación que nos dieron nuestros padres, familiares y maestros, así como en la poca información que recopilamos de los compañeros de juego, los periódicos, las películas, la televisión, la radio, la iglesia, las novelas y los estímulos recibidos por nuestros sentidos. Todo esto continuo, sin darnos cuenta, sin haber ejercido ninguna elección consciente. No solo eso, sino que por nuestra inconsciencia, ignorancia e inocencia e ingenuidad y por la propia naturaleza de la mente, terminamos con una combinación de toda la basura negativa que predomina en el mundo. Además, llegamos a la conclusión de que se aplicaba a nosotros personalmente. A medida que nos volvemos más conscientes, descubrimos que tenemos elección. Podemos dejar de dar autoridad a todos los pensamientos de la mente, cuestionarlos y averiguar si realmente hay algo de verdad en ellos. El estado emocional de la apatía se asocia con la creencia no puedo. A la mente no le gusta oírlo, pero en realidad la mayoría de los no puedo son no quiero. La razón por la que la mente no quiere oír esto es que los no puedo encubren otros sentimientos que pueden llevarse a la conciencia a plantearse la pregunta: ¿es verdad que no quiero y no que no puedo?
Si acepto que no quiero, ¿qué situaciones provocará esto y cómo me sentiré? A modo de ejemplo, digamos que tenemos un sistema de creencias que no nos permite bailar. Pensamos, es posible que esto encubra algo. Tal vez lo cierto es que no quiero hacerlo. La forma de descubrir nuestros sentimientos es imaginarlos en el proceso de aprender a bailar. Al hacerlo, empiezan a surgir los sentimientos asociados: vergüenza, orgullo, torpeza y el enorme esfuerzo de aprender una nueva habilidad con el tiempo y la energía que requiere. Al reemplazar los no puedo por no quiero, descubrimos todos estos sentimientos que seguidamente podemos negar. Vemos que aprender a bailar significa estar dispuesto a soltar el orgullo. Nos fijamos en el coste y nos preguntamos, ¿estoy dispuesto a seguir pagando este precio? ¿Estaría dispuesto a abandonar el miedo a no tener éxito? ¿Podría dejar de resistirme a hacer el esfuerzo requerido? ¿Estaría dispuesto a dejar la vanidad y a permitirme ser un aprendiz torpe? ¿Puedo dejar mi mezquindad y pequeñez para pagar las lecciones y darme tiempo? A medida que entregamos los sentimientos asociados, queda claro que la verdadera razón es la falta de voluntad, no la incapacidad. Debemos recordar que somos libres de reconocer y entregar nuestros sentimientos y también de no hacerlo. Cuando examinamos nuestros no puedo y encontramos que son en realidad no quiero, eso no significa que tengamos que dejar los sentimientos negativos que derivan en el no quiero. Somos perfectamente libres de negarnos a dejarlos. Somos libres de aferrarnos a la negatividad tanto como queramos. No hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a ella. Somos agentes libres. Pero, sin embargo, se produce una gran diferencia en nuestro concepto de nosotros mismos al darnos cuenta de que no quiero hacer algo es un sentimiento bastante diferente de soy una víctima y no puedo. Por ejemplo, si queremos, podemos elegir odiar a alguien. Podemos elegir culparlo, podemos elegir culpar a las circunstancias, pero al ser más conscientes y darnos cuenta de que estamos eligiendo libremente, esta actitud nos sitúa en un estado de conciencia más elevado y por tanto con mayor poder y dominio que si somos víctimas indefensas de un sentimiento. Culpar. Uno de los mayores bloqueos a superar para salir de la depresión y la apatía es la tendencia a culpar. Culpar es todo un tema en sí mismo. Examinarlo puede resultar gratificante. Para empezar, hay una gran recompensa en culpar. Conseguimos ser inocentes. Podemos disfrutar de la autocompasión, además de ser mártires y víctimas y los destinatarios de las simpatías. Tal vez la mayor recompensa de culpar es que conseguimos ser víctimas inocentes. El otro es el malo. Vemos este juego constantemente en los medios de comunicación, en interminables representaciones dramatizadas de la culpabilidad, con multitud de controversias, insultos, persecución a ciertos personajes y demandas. Además de la recompensa emocional, culpar tiene considerables beneficios económicos. Por tanto, ser la víctima inocente es un plan tentador, ya que a menudo se recibe una recompensa económica. Hace muchos años hubo un ejemplo de esto en la ciudad de Nueva York, que se hizo muy famoso. Se produjo un accidente en el transporte público. Las personas salieron por la puerta delantera del vehículo, se reunieron en un pequeño grupo y recopilaron sus nombres y direcciones para gestionar un futuro beneficio económico. Los espectadores rápidamente entendieron la situación y con discreción se subieron a la parte trasera del vehículo para salir por la delantera como heridos, víctimas inocentes. No habían sufrido el accidente, pero iban a recoger el premio. Culpar es la mayor excusa del mundo. Permite seguir siendo limitados y pequeños sin sentirnos culpables, pero tiene un coste.
la pérdida de la libertad. Además, el papel de víctima conlleva percibirse como débil, vulnerable e indefenso, que son los principales componentes de la apatía y la depresión. El primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Otras personas en similares circunstancias han perdonado, olvidado y gestionado la misma situación de una manera totalmente diferente. Antes hemos visto el caso de Viktor Frankl, que eligió perdonar a los guardias de la prisión nazi y vio un regalo oculto en su experiencia en los campos de concentración. Debido a que otros como Frankl eligieron no culpar, esta opción también está abierta para nosotros. Hemos de ser honestas y darnos cuenta de que culpamos porque elegimos culpar. Esta es la verdad, por más justificación que queramos hallar en las circunstancias. No es una cuestión de buenos o malos, simplemente se trata de responsabilizarnos de nuestra propia conciencia. Es muy distinto ver que elegimos a creer que tenemos que culpar. En estas circunstancias la mente suele pensar, bueno, si las otras personas o acontecimientos no tienen la culpa, entonces debo de ser yo. Pero culpar a los demás o culparse a una misma es innecesario. La atracción de culpar surge en la primera infancia como un hecho cotidiano en el aula, el patio del recreo o en casa de los hermanos. Culpar es el tema más central en los interminables procesos judiciales y demandas, característicos de nuestra sociedad. En realidad, culpar solo es otro de los programas negativos que hemos permitido que nuestra mente adquiera, porque nunca nos hemos parado a cuestionarlo. ¿Por qué algo siempre debe ser un fallo de alguien? ¿Por qué introducir el concepto de que hay algo malo en la situación? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo y culpable? Lo que en un mundo dado parecía una buena idea, pudo no haber salido bien. Eso es todo. Los acontecimientos desafortunados simplemente sucedieron. Para superar la necesidad de culpar es necesario ver la satisfacción secreta y el placer que obtenemos de la autocompasión, el resentimiento, la ira y las excusas que nos damos a nosotras mismas y empezar a entregar todas esas pequeñas recompensas. El propósito es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegirlos. Si nos limitamos a reconocerlos y observarlos, comenzaremos a desarmarlos y a entregar las partes que les componen. Entonces estaremos ejerciendo una elección consciente. Así hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia. Para superar la resistencia y asumir la responsabilidad de nuestros programas y sentimientos negativos, nos conviene ver que provienen de un pequeño aspecto de nosotras mismas. La naturaleza de esta parte más pequeña de nosotras es pensar negativamente, por lo que el inconsciente tiende a aceptar fácilmente su limitado punto de vista. Pero esa no es la totalidad de nuestro ser en minúscula. Más allá del pequeño ser en minúscula está nuestro ser en mayúscula. Es posible que no seamos conscientes de nuestra grandeza interior. Es posible que no estemos experimentándola, pero está ahí. Si nos desprendemos de las resistencias a ella, podremos empezar a experimentarla. Así la depresión y la apatía son productos de la voluntad de aferrarse al pequeño ser en minúscula y a su sistema de creencias y también de la resistencia a nuestro ser en mayúscula, ser superior, que se compone de todos los opuestos de los sentimientos negativos. La naturaleza del universo es que a todo en él le corresponde su igual y opuesto. Así el igual y opuesto del electrón es el positrón. Cada fuerza tiene una contrafuerza igual y opuesta. El yin es compensado por el yang. Existe el miedo, pero también el coraje. Existe el odio, pero su opuesto es el amor. Existe la timidez, pero también la valentía. Existe la tacañería, pero también la generosidad.
En la psique humana cada sentimiento tiene su opuesto. La manera de salir de la negatividad es tener la voluntad de reconocer y dejar de lado los sentimientos negativos y al mismo tiempo tener la voluntad de dejar de resistirse a sus opuestos positivos. La depresión y la apatía son el resultado y el efecto de estar en la polaridad negativa. ¿Cómo se cambia esto en la vida cotidiana? Volvamos al ejemplo de que el cumpleaños de alguien se está acercando rápidamente. Debido a las cosas que han sucedido en el pasado, tenemos resentimientos y no nos sentimos dispuestas a hacer nada. De algún modo parece imposible salir y comprar un regalo de cumpleaños. Nos molesta tener que gastar dinero. La mente tiene todo tipo de justificaciones. No tengo tiempo para ir de compras, no puedo olvidar lo que significó que ella se fuera, primero debería pedirme disculpas. En este caso están operando dos aspectos. Nos aferramos a lo negativo y a la pequeñez en nosotras mismas y nos resistimos a lo positivo y a la grandeza. La manera de salir de la apatía es ver que, en primer lugar, el no puedo es un no quiero. Al analizarlos, no quiero, vemos que están allí debido a los sentimientos negativos y a medida que surgen pueden ser reconocidos y apartados. También es evidente que nos estamos resistiendo a los sentimientos positivos. Debemos observar uno por uno los sentimientos de amor, generosidad y perdón. Podemos sentarnos, imaginar la cualidad de generosidad y dejar de resistirnos a ella. ¿Hay algo generoso dentro de ti? Al principio, podemos no estar dispuestos a aplicarlo a la persona del cumpleaños, pero empezamos a ver la existencia de la generosidad en nuestra conciencia. A medida que dejamos de resistirnos a la generosidad, nos sentimos generosas. De hecho, disfrutamos dando a los demás en determinadas circunstancias. Recordemos cómo nos sentimos inundadas por un sentimiento positivo cuando expresamos gratitud y reconocemos los regalos que otros nos daban. Vemos que realmente hemos estado reprimiendo el deseo de perdonar y a medida que soltamos la resistencia de ser indulgentes, surge la voluntad de abandonar las quejas. Mientras hacemos esto, dejamos de identificarnos con nuestro pequeño ser y tomamos conciencia de que hay algo grande en nosotras. Está siempre ahí, aunque oculto a la vista. Este proceso es aplicable a todas las situaciones negativas. Nos permite cambiar el contexto en que percibimos la situación actual, darle un significado nuevo y diferente. Nos eleva del papel de víctimas impotentes al de seleccionadores conscientes. En el ejemplo que hemos dado, eso no quiere decir que tengamos que salir corriendo a comprar un regalo de cumpleaños. Lo que significa es que ahora somos conscientes de que podemos elegir. Tenemos una mayor libertad de acción y elección. Este es un estado de conciencia muy superior al del víctima indefensa atrapada por un resentimiento pasado. Según una de las leyes de la conciencia, solo estamos sujetos a una creencia o pensamiento negativo. Si decimos conscientemente que es aplicable a nosotros, somos libres de elegir no incorporar un sistema de creencias negativo. ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana? Tomemos un ejemplo. El periódico informa que la tasa de desempleo se encuentra en su máximo histórico. El comentarista de las noticias del telediario afirma: no hay trabajo. En ese momento tenemos la libertad de rechazar o aceptar esa forma de pensamiento negativo. En su lugar podemos decir: el desempleo no es aplicable a mí. Al negarnos a aceptar la creencia negativa, ya no controla nuestra vida. Según mi experiencia personal, durante los periodos de alto desempleo como el que siguió a la Segunda Guerra Mundial, no tuve ningún problema para conseguir trabajo. De hecho, podía tener 2 o incluso 3 trabajos al mismo tiempo. Lavaplatos, camarero, botones, taxista, barman, obrero, jardinero y limpiador de cristales. Eso fue consecuencia de un sistema de creencias que decía: el desempleo es aplicable a los demás, pero no a mí. Y donde hay una voluntad, hay un camino. También hubo una disposición a renunciar al orgullo a cambio de empleo. Otro ejemplo es el de los sistemas de creencias relacionados con las enfermedades epidémicas.
Hace unos años, 14 personas relacionadas entre sí fueron observadas de cerca durante una epidemia de gripe. De las 14, 8 contrajeron la gripe, pero 6 no. Lo importante aquí no es que 8 personas contrajeron la gripe, sino que 6 no lo hicieron. En cualquier epidemia hay personas que no se contagian. Esto, en lo peor, una depresión económica, hay gente que se hace rica e incluso millonaria. La idea de la pobreza era contagiosa en aquellos días, pero de alguna manera esa gente no la incorporó, por lo que no fue aplicable a ella. Para que la negatividad sea aplicable a nuestra vida, primero debemos suscribirla y después darle la energía de nuestra creencia. Si tenemos el poder para manifestar la negatividad en nuestra vida, obviamente nuestra mente también tiene el poder de hacer la realidad en su contrario. Elegir lo positivo. Un efecto sorprendente de la voluntad de soltar la negatividad es el descubrimiento de que existe el polo opuesto de los sentimientos negativos. Hay una realidad interna que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior. Tiene mucho más poder que la negatividad. A cambio de soltar las recompensas que recibimos de la posición negativa, nos sorprenden las recompensas derivadas del poder de nuestros sentimientos positivos. Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, del que podríamos decir que está compuesto por nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas, puede crear oportunidades de empleo, puede crear situaciones para la sanación de las relaciones, tiene el poder de crear relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la curación física. A medida que dejamos de dar autoridad y energía a los programas negativos, derivados de nuestros pensamientos, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad y la apertura a una visión positiva del futuro que sustituye al temor. Podemos experimentar todo esto con alguien con quien tengamos una relación pobre por habernos aferrado a los resentimientos. Podemos decirnos que solo será un experimento. El propósito es estrictamente aprender. Es decir, queremos familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen. Reconoceremos las recompensas que hemos estado recibiendo de nuestros sentimientos negativos. Entregamos cada una de ellas y al mismo tiempo dejamos de resistirnos a aquello en nosotros que está dispuesto a sanar la relación. En este punto no es necesario tener ningún contacto personal con la otra persona. Estamos haciendo este experimento por nuestro propio bien, no por el de la otra persona. Al buscar en nosotras mismas nos preguntamos, ¿qué encubre la ira? Probablemente en el fondo de esa ira encontraremos miedo. Y junto al miedo también encontraremos celos, competitividad y todos los pequeños componentes del complejo sentimiento que ha bloqueado esa relación. Al dejar ir lo negativo y simultáneamente dejar de resistirnos a lo positivo, se produce un cambio en las energías internas acompañado por un cambio sutil en la autoestima. Lo único que se necesita es soltar la resistencia a estar dispuestas a que algo positivo suceda en la relación. A continuación podemos sentarnos y ver qué ocurre. En este experimento no estamos interesadas en si la otra persona lo consigue, sino solo en lo que nosotros consigamos, en mover nuestra propia posición en el asunto. Luego, simplemente observamos lo que sucede. Por lo general, sobreviene una experiencia muy gratificante que tendrá diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática y abrumadora que vivimos anteriormente y no hemos sabido resolver. La mente se proyecta en el futuro con la esperanza de que se repita el pasado. Cuando descubrimos esta dinámica inconsciente podemos optar por revisar lo complejo de la emoción, desarmarla en las partes que la componen, abandonar los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos. Al hacer esto, nuestra perspectiva de futuro cambia.
Podemos perdonarnos a nosotras mismas que en un momento anterior, la emoción abrumadora, no hayamos sabido gestionar la situación. Entonces, una gran cantidad de residuos nos dejó emocionalmente incapacitadas. Pero, como en la mente inconsciente no existe el tiempo, podemos elegir cualquier momento presente para sanar el pasado. A medida que avancemos en nuestra curación emocional y por nuestro propio bien, ese suceso pasado comenzará a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior crea un nuevo contexto. Podemos ver el regalo oculto. Podemos reconocer con gratitud que esa situación nos dio una oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Una de las áreas más habituales en las que vemos este agobio emocional es después de un divorcio. A menudo lo que lo sigue es amargura y uno siente que su capacidad de crear una nueva relación amorosa se ha deteriorado. La falta de voluntad para dejar de culpar sigue afectando a las emociones y puede durar años o incluso toda la vida. Cuando nos topamos con la amargura, descubrimos que es un área sin cicatrizar en la propia estructura emocional y el esfuerzo que pongamos en su curación traerá enormes recompensas. En cualquier situación en que haya sufrimiento, tenemos que preguntarnos: ¿cuánto tiempo estoy dispuesta a pagar el precio? ¿Cuáles eran las propensiones kármicas originales? ¿Cuánta culpabilidad es suficiente? ¿Cuándo voy a poner fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánto quiero hacer pagar a la otra persona por su error real o imaginario? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autocastigo es suficiente? ¿Cuándo soltaré el secreto placer del autocastigo? ¿Cuándo terminarán los reproches? Si realmente examinamos, siempre encontramos que nos hemos estado castigando por ignorancia, ingenuidad, inocencia y falta de educación interna. Todos hacemos lo que creemos que es mejor en el momento. Lo que podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y las de los demás es: parecía una buena idea en ese momento. Todos hemos sido programados involuntariamente mientras nuestra conciencia estaba desactivada. Por confusión e ignorancia e ingenuidad, adquirimos programas negativos y seguidamente los ejecutamos. Pero ahora podemos elegir dejarlos. Podemos elegir una dirección diferente, podemos elegir estar más sensibles, ser más conscientes, más responsables, discernir mejor. Podemos negarnos a estar ahí como cintas de cassette vírgenes que graban cada programa que el mundo les dé. El mundo está más que dispuesto a explotar nuestra ingenuidad y a jugar con nuestra pequeñez, con todas sus vanidades y temores. Cuando nos demos cuenta de que fuimos manipulados, explotados y engañados, llegará la ira. Estate preparado para recibirla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado por un tiempo que apático. Con la ira tenemos una gran cantidad de energía. Podemos hacer algo al respecto, pasar a la acción, cambiar de opinión, reorientar la dirección. Entonces es fácil dar el salto de la ira al coraje. En el nivel del coraje podemos ver, examinar y observar cómo sucede todo. Empezamos a ver que con nuestra pequeñez compramos gato por liebre. En esta investigación tropezamos con nuestra inocencia interior. Cuando la redescubramos podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa. Cuando la culpa se vaya, se llevará consigo la necesidad del autocastigo y eso nos elevará de la apatía y de la depresión. Podemos optar por revelarnos a nosotras mismas, nuestras cosas buenas, y podemos ver que los demás fueron programados igual que nosotras. Ellos también hicieron lo que pensaban que era mejor en cada momento. Ya no tenemos que culpar nunca más. Podemos renunciar a todo el juego de culpar porque ha quedado obsoleto y es ineficaz. La compañía de la que nos rodeamos.
Otra técnica que podemos valorar para superar la apatía, la depresión y las situaciones en las que somos dirigidas predominantemente por el pensamiento no puedo, consiste en elegir estar con personas que hayan resuelto el problema con el que luchamos. Este es uno de los grandes valores de los grupos de autoayuda. Cuando nos hallamos en un estado negativo, entregamos una gran cantidad de energía a las formas de pensamiento negativas. Y las formas positivas son débiles. Los que están en una vibración más alta están libres de la energía de sus pensamientos negativos y han potenciado las formas de pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso. En algunos grupos de autoayuda a esto se le llama pasar el rato con los triunfadores. El beneficio aquí es para el nivel psíquico de la conciencia. Se produce una transferencia de energía positiva y una reactivación de algunas de las propias formas latentes del pensamiento positivo. Algunos grupos de autoayuda lo llaman conseguirlo por ósmosis. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente qué sucede. Es común presenciar este fenómeno, por ejemplo, en nuestra sociedad. La mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y tener la orientación propia del hemisferio izquierdo. Como siempre, algunas personas están orientadas desde su nacimiento hacia el cerebro derecho. Se caracterizan por su mayor intuición y creatividad, por la comunicación telepática y por su conciencia de las formas de pensamiento y las vibraciones energéticas. Con frecuencia pueden ver el campo de bioenergía que rodea el cuerpo humano, llamado aura. Cuando se está en presencia de personas con esta capacidad, se vuelve posible compartirla. Incluso le ocurrió a un científico escéptico, lógico, inclinado al hemisferio izquierdo masculino, que se encontraba en compañía de personas con la capacidad de ver el aura. Al seguir sus instrucciones para verla, sorprendentemente pudo ver un campo de luz alrededor de las cabezas de la gente. En particular, pudo ver la de un hombre. Parecía como un ectoplasma, en su mayor parte sobre la oreja izquierda. Sin embargo, en el lado derecho de la cabeza prácticamente no se veía nada. Para saber si este fenómeno era real o producto de la imaginación, pidió que lo mirara otra persona cercana y experta en ver auras. Ella también vio un aura muy ancha en un lado y prácticamente inexistente en el otro. Solo era capaz de ver el aura cuando estaba en presencia de personas con esa capacidad. Al salir de la situación de aprendizaje con personas que podían ver el aura, la capacidad desaparecía. Durante los años siguientes, cuando estaba en compañía de amigos que podían ver el aura, la capacidad volvía. En una ocasión, en una clínica, en presencia de una psicóloga dedicada al diagnóstico psíquico por medio de la observación de las auras y sus cambios de color, de repente no solo pudo ver el aura, sino también sus colores brillantes y observar sus cambios en respuesta a las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible. Es como si al estar próximo al aura de personas con ciertas capacidades, se produjera una cierta transferencia de la capacidad. En pocas palabras, estamos positiva o negativamente influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en una mujer divorciada que vino a mi consulta. Quería saber si debía ir a psicoterapia. Se quejaba de una úlcera recurrente y de migrañas. Me habló de la gran amargura que sentía con respecto a su traumático divorcio y dijo que se había unido a un grupo de concienciación feminista, compuesto casi totalmente por mujeres divorciadas y amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo, estaban obteniendo una gran recompensa por su negatividad. En realidad tenían vidas tristes y más bien patéticas, mientras luchaban por recuperar su autoestima, comportándose de manera extrema y sufrían un marcado desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia e investigar las circunstancias de su vida, les sugerí que en lugar de psicoterapia, siguiera una simple recomendación durante un periodo de 3 meses. Si no funcionaba, entonces podía reevaluar la necesidad de la psicoterapia.
La recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas, y en su lugar buscar a la compañía de personas que hubieran logrado establecer otras relaciones a pesar de divorcios anteriores. Al principio se resistió y dijo que ella no tenía nada en común con los miembros del grupo. Luego reconoció 2 hechos básicos. Primero, fomentar las relaciones con personas positivas ahorra mucha energía. Y en segundo lugar, según una de las leyes de la conciencia, lo semejante atrae lo semejante. La amargura atrae amargura, mientras que el amor atrae amor. Se preguntó a sí misma, ¿a qué me ha llevado mi amargura? ¿He conseguido algo positivo y útil? Con el tiempo dejó de frecuentar al grupo y comenzó a buscar la relación con personas más sanas y equilibradas. En compañía de gente más feliz, tomó conciencia de toda la negatividad que albergaba dentro de sí. Empezó a darse cuenta de que mantenía la negatividad conscientemente, elegía hacerlo y vio el coste de ello. Su vida social cambió, se volvió más sonriente y feliz. Sus migrañas desaparecieron. Con el tiempo volvió a enamorarse y bromeaba diciendo que enamorarse era la mejor cura para la úlcera. Si nos encontramos en un estado de apatía, podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos qué estamos tratando de probar. ¿Intentamos demostrar que la vida está podrida? ¿Que este es un mundo sin esperanza? ¿Que no fue culpa nuestra? ¿Que no se puede encontrar el amor? ¿Que la felicidad es imposible? ¿Qué tratamos de justificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener la razón? Al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuesta a estas preguntas, comienzan a aparecer las respuestas. Y aquí llegamos a la lectura del día de hoy. Ha sido demasiado genial cómo ha abordado el tema de la apatía y la depresión. Si algo te ha gustado, te ha inspirado, te ha motivado, has aprendido de esa lectura, te invito a que lo dejes en los comentarios. Si quieres unirte al grupo gratuito por Telegram o por WhatsApp, aquí en la descripción te voy a dejar los enlaces. Por allí estoy subiendo las lecturas y otro contenido extra. Y ya por último, si quieres apoyar este proyecto de las lecturas, te invito a que conozcas los cuadernos de transformación personal. En el momento de subir este audio, te vas a encontrar con el cuaderno de amor propio, que es un entrenamiento de 90 días, que el cuaderno en su formato físico o en digital va acompañado por una serie de clases de descargables en PDF, de audios. Si adquieres el cuaderno de Entreno mi mente amor, es un entrenamiento basado en el libro Un curso de milagros, que también va acompañado de una serie de vídeos en el otro canal de YouTube que tengo, que también te voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Y por último, también puedes adquirir el cuaderno Lecturas que Inspiran. Es un cuaderno en formato de libro que puedes llevar a todas partes, y allí puedes escribir cuáles han sido las frases de algún libro que hayas escuchado o que hayas leído, cuáles son los aprendizajes que te ha dejado determinada lectura que has realizado o que has escuchado. Es un cuaderno para tomar apuntes de todos esos aprendizajes, de todos los libros que llegan a tu vida. Y bueno, ya sin más dilación me despido y nos escuchamos en el próximo audio, en la próxima lectura. Que tengas un feliz y maravilloso instante presente.